Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Ya estamos aquí al pie del tiempo y han pasado 9 días, las cabañuelas seguimos y parece que vamos muy a prisa, ¿no? Muy a prisa, con acontecimientos muy inquietantes, algunos y otros serios. El puente, pues, Guadalupe Reyes ha llegado a su fin, Josefina. Entonces es obligado comentar sucesos con los que se ha iniciado el 2020. Y quiero hacerlo a partir de hechos, no de suposiciones, buenos deseos y malos augurios. Iré por ello desde temas que marcan la vida cotidiana de millones de mexicanos hasta un acontecimiento internacional que volvió a ponernos al borde de la guerra, como es la confrontación Estados Unidos-Irán. Hay mucha tensión. Enorme tensión. En la realidad cotidiana de México vivimos la cuesta de enero, que como tú recuerdas, sí, fue una frase acuñada por allá por los años 70, 80, para señalar lo difícil que es empezar el año en términos económicos. Es cierto que los mexicanos tenemos la costumbre de gastar de más durante el mes de diciembre y se mantiene todavía la práctica de ir ahora a las casas de empeño para tratar de equilibrar unas cuentas domésticas maltrechas. También es cierto que el año pasado se anunció un aumento significativo a los salarios mínimos, aquí lo platicamos, sí, el 20% a partir de este mes de enero. Pero como si se tratara de una vuelta otra vez a los años 70 y 80 del siglo pasado, junto con el aumento a los salarios, se está dando un aumento a los precios de bienes y servicios muy consistente. El más escandaloso de estos aumentos es, a mi juicio, el de un 20% al precio del transporte público en el Estado de México. Que afecta pues a todas las zonas periféricas de la ciudad. Porque no México. Nada más utilizan un transporte. A eso voy. Se utilizan 2 y 3 transportes para trasladarse. Pasó el aumento de 10 a 12 pesos. Y esto sin contar los abusos que los transportistas han estado haciendo, llegando a costar hasta 18 y 20 pesos un transporte. ¿Y la inseguridad? Y la inseguridad, además. Este aumento tiene un gran impacto en los bolsillos de la gente que vive en Edomex y trabaja o estudia en la Ciudad de México. Y que muchas veces, como lo hemos dicho, toma varios transportes. Y viven allá no porque quieran, sino porque las rentas son más baratas. Y vienen a la Ciudad de México porque aquí han encontrado empleo o aquí está la escuela a la que quieren ir. Me parece que este aumento desproporcionado tiene que ser revisado. Claro. Porque de acuerdo a datos recientes, afecta alrededor de 6 millones de usuarios del transporte público. Y esto es un dato social que no puede dejarse pasar. Hay que ver, como dicen, hay que aprender en cabeza ajena. Claro. Y hay que ver los conflictos sociales que se han generado por decisiones de esta naturaleza en otros países. Bueno, pues ese solo aumento deja ya muy poco del aumento salarial, el del transporte. En la Ciudad de México ha habido aumentos al transporte, pero creo que más moderados. A eso debe agregarse el aumento que se registra en forma notable en el precio de los productos que integran la canasta básica. Este es un tema sobre el que no me gusta teorizar. Y no digo como algunas personas que se pronuncian o hablan en medios de comunicación que detesto ir de compras al súper o al mercado. Lo hago aunque no sea lo más divertido que me pueda pasar, pero lo hago porque me gusta estar en contacto con la realidad. Así es de que fui a comprar y a comprobar que ha subido el precio de casi todos los productos de consumo diario y masivo, desde el frijol y el arroz, hasta la carne de pollo, de res, de puerco, pasando, y esto me parece muy grave, por pan y leche, que tienen aumentos de hasta el 30%, Josefina, estos dos productos. ¿Que Huevos. son de consumo diario? Ese es de consumo masivo.
¿no? Y sobre todo de niños, adolescentes, etcétera. Precio del huevo, de las tortillas, de los quesos. El aumento global va entre el 8 y el 12%, pero te digo, productos como la leche y el pan al 30%. Sí. Es un tema serio. Lo único que no ha subido de precio, también lo quiero decir con franqueza, son varias verduras y frutas, zanahorias, calabazas, lechugas, papas, naranjas. Me llamó la atención que los que mantuvieron los precios son comestibles importados, como pescados y mariscos. Y yo digo, ¿no han subido los precios o porque la paridad del peso se ha sostenido o porque los productos congelados están integrados a inventarios en bodega que le urge a los comerciantes sacar y disminuir su inventario? Así es. O porque su precio está en sí fuera del consumo popular más amplio. También por esas tres razones yo creo que no han aumentado los precios. Pero no cabe teorizar sobre economía, porque todos sabemos que los salarios y su aumento representan un porcentaje minoritario de los costos de producción industrial. Entonces, me parece que el aumento es desproporcionado y por el impacto que estas alzas tienen sobre la economía popular y de las familias con recursos más escasos, me parece necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor ponga su estructura a trabajar, compare precios y costos de producción y comercialización y evite los abusos. También estos abusos de este tamaño, claro. También pude comprobar que la prohibición de usar bolsas de plástico, que acabas de tocar ahora este tema, sí. Es una medida con la que yo estoy absolutamente de acuerdo. Claro. Por razones de defensa del medio ambiente. Se está aplicando, fíjate, a rajatabla en ciudades del interior del país. Sí. Ahí sí, si llegas, sales con las manzanas, con las frutas en la mano y las pones con la mano dentro del carro que llevas o dentro del taxi o te las llevas en la mano. No hay nada. Si no llevaste una bolsita tú o algo que pudiera mejorarse. Mientras que en los mercados y supermercados de la Ciudad de México se está aplicando la medida a medias, lo cual me parece un sarcasmo, porque quien ha pagado los costos de impopularidad por estas medidas es el gobierno capitalino, mientras que las cadenas comerciales la están aplicando aquí a medias y en el interior del país a rajatabla. Wow. Ya lo pusieron así. Dicho lo anterior, paso al tema internacional. Sí. El gobierno del presidente Trump decidió inaugurar la segunda década del siglo XXI con una operación militar para asesinar el viernes 3 de enero a un general iraní al que acusó de ser terrorista y de preparar un ataque en contra de los intereses militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Lo mató en territorio de Irak, país que nuestro vecino invadió en la época del dictador Saddam Hussein, acusándolo de proteger a la banda terrorista que realizó los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York. Fue el tiempo del presidente Bush, hijo. Se realizó esa invasión acusando al régimen iraquí de tener armas de destrucción masiva, como todos recordamos, que fue una descarada mentira. Lo que sí fue verdad es que la pena de muerte que se le aplicó en la horca a Hussein, que fue transmitida en vivo y en directo a todo el mundo. Desde entonces, y pese al ajusticiamiento del terrorista más buscado, Osama Bin Laden, esa región del Medio Oriente es una zona de guerra y riesgo permanentes. Claro. Pues ahí decidió el presidente Trump dar un golpe con fines electorales y prendió una mecha que tuvo y puede tener al mundo de nuevo al borde de otra confrontación bélica regional, pero con riesgos planetarios. Claro. ¿Por qué Medio Oriente es una región que representa riesgos planetarios? Sería la pregunta, porque ahí se encuentra la cuna de luchas armadas que son movidas por el fanatismo religioso. Y los fanáticos dispuestos a inmolarse por su fe son miles y se localizan en cualquier parte del mundo. Después de los misiles que el gobierno de Irán lanzó contra bases militares norteamericanas en territorio de Irak, en venganza por el asesinato del jefe militar, el presidente Trump apareció ayer miércoles como protagonista de una puesta en escena y representando un singular papel
pacifista y conciliador, rodeado de los miembros del ejército, todos uniformados, de los sistemas de seguridad, etcétera. Este golpe militar creo que le resultó mal. Claro. Y es que agredir a un estado teocrático como es el de Irán, exacto, no es un tema fácil, no es negociar con casineros. Logró unificar a los iraníes en torno a un gobierno muy desgastado y cuestionado. Profundizó la división política de su país. Hay un rechazo del 53% de la población al inicio de una nueva guerra. Sus ataques recientes a la OTAN lograron que el gobierno estadounidense se quedara solo, sin aliados, ya que Alemania, Francia, Inglaterra y España anunciaron la salida inmediata de sus tropas de Irak. Sí. Y creo que oyó los consejos sensatos de algunos asesores militares o civiles. Una matanza de civiles en Estados Unidos a manos de terroristas islámicos sería el fin de su próxima o de su buscada reelección. Claro. Hay muchos temas pendientes. ¿Cómo no? Hasta ayer Trump declaró que no hubo muertos en las bases atacadas. La televisión iraní difundió que fueron 80 los muertos en esas bases. Uh-huh. Quizá es una guerra de propaganda y pronto se sabrá el dato verdadero si hubo o no hubo soldados norteamericanos muertos. Igual que podrá aclararse el hecho de que el mismo martes de los ataques con misiles se haya desplomado un avión de Ucrania con 176 pasajeros que resultaron muertos. Es un asunto de extraña coincidencia trágica y en política no hay coincidencias creíbles. Se está informando el día de hoy por especialistas, tú lo acabas de anunciar, que puede haber sido víctima este avión de un misil por un error, dice el presidente Trump, del gobierno de Irán. El gobierno de Ucrania, a su vez, declaró que no descarta un atentado y no debe hacerlo hasta que se realice una investigación confiable. El riesgo de una escalada hacia una guerra amplia, Josefina, sigue vivo, creo yo. Con el pie izquierdo, creo que empezó el presidente Trump el 2020 y este es un asunto muy inquietante para todo el escenario internacional. Claro, y poniendo en riesgo a todo el planeta. Así es. Este es un tema de esa naturaleza y de ese alcance. Así es de que quisiéramos decir muy buenas noticias, pero infortunadamente los hechos nos dicen que aquí están esta realidad. Fíjate que justo cuando iniciábamos este 2020 decíamos a la audiencia de Enfoque Noticias que parecía como si no hubiéramos, que no teníamos muchas noticias que informar en el fin de año, pero sí tuvimos muchas cosas, mucho movimiento y además iniciar el 2020 para nosotros fue verdaderamente de cambiar la historia, como el caso de lo que narras de las decisiones de Donald Trump, con drones, o sea, utilizando ya tecnología novedosa. Muy avanzada para asesinar a un jefe militar muy importante, no solo en Irán, sino en todo el Medio Oriente. Eso es, en todo este mundo. Así es. Árabe, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.